Amén, amén. Gracias a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí, amén, amén. Qué bueno por este día que el Señor nos da, ¿verdad? Amén. Nos da un día maravilloso. Tome su lugar un momento. Gracias a Dios por nuestro hermano Osvaldo que está hoy, ¿verdad? En este día para transmitir la palabra que vamos a compartir esta mañana. Y antes de entrar al consejo de la palabra, quiero invitarles, ¿verdad? Yo estoy organizando una cadena de oración. Estamos en un tiempo muy difícil, y a veces me da tristeza mirar que aún en el tiempo que estamos viviendo, que la gente se nos está muriendo, que vemos vecinos que se nos mueren, la gente no quiere buscar a Dios. Y es triste, se lo digo con tristeza, ¿verdad? A lo largo desde la pandemia, de que empezó la pandemia, he tratado de mantener la oración todos los viernes, ¿verdad? A excepción de hora del huracán y cosas así, ¿verdad? Pero yo agradezco a Dios por los hermanos que se conectan los viernes y podemos orar, usted en su casa y yo acá, pero Dios es el mismo, ¿verdad? Sí, amén, amén. Y estoy organizando una cadena de oración. Esas se hacían antes, hermano. Antes se hacían, ¿verdad? Y al final de este culto, si usted quiere anotarse, es para el próximo viernes. Si usted me dice, el otro viernes vamos a orar durante todo el día, y si usted quiere anotarse en esta cadena de oración, al finalizar usted me dice, yo puedo orar de 7 a 8, estoy pidiendo que oremos una hora, de 8 a 9, según su tiempo, ¿verdad? Pero que se comprometa a hacer esa oración, porque es una cadena. Y la idea es que mantengamos esa cadena unidos en oración, ¿verdad? La oración puede mucho. Yo soy de los predicadores que creen que no hay otro método para acercarnos a Dios más que a través de la oración y del ayuno. Si usted puede ayunar, mucho mejor, ¿verdad? Pero si usted puede orar solamente, ¿verdad? Me dice, hermano, yo tengo un poquito de trabajo ese día, pero por ahí una hermana me dijo, yo puedo de 6 a 7, que bueno. Si usted puede de 5 a 6, antes en la oración, cuando yo crecí, hermano, la oración que hacíamos en la iglesia era de 5 a 6 de la mañana, y luego de 4 a 5, así que a esa hora nos parábamos, ¿verdad? Porque yo entraba a trabajar a las 5 de la mañana, y a las 4 de la mañana estábamos orando, ¿verdad? Porque había hermanos que decíamos, hermano, no podemos a las 5, nosotros entramos más temprano, y decían los hermanos de la oración, pues vénganse más temprano, y nos veníamos a las 4 y ahí estábamos orando, ¿verdad? Eso nos ha traído mucha bendición. Amén. Y hoy, antes de entrar al consejo de la palabra, vamos a inclinar nuestra cabeza, póngase de pie, ore conmigo. Vamos a orar por estas personas que se van a unir en esta cadena, pero también quiero pedirle la oración por el hermano Alejandro Estupier, ¿verdad? Amigo de nuestro hermano Jorge. Este varón es hijo de la hermana, ¿cómo se llama la hermana, su mamá? Edith, de la hermana Edith. Así que oremos por él, está internado. Ahorita el hermano Choco me hablaba de otra familia. El COVID no ha parado, hermanos. No paremos de orar. A lo mejor mañana ya no estamos de pie, pero por lo menos estuvimos cerca de Dios en tanto estemos con vida. Padre, te damos gracias. Gracias esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la palabra que vamos a compartir esta mañana, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Danos fortaleza en medio de la adversidad. Danos fuerza, Señor, en medio de tanta adversidad que tenemos a nuestro alrededor. Padre, pero te pedimos, Señor, levantes mujeres de oración, levantes mujeres dispuestas a pagar el precio, a orar, Señor, por las mañanas, dispuestos a pararse, Señor, a elevar una oración el próximo viernes. Yo te pido que los bendigas, Padre. Bendice esas hermanas que se conectan con nosotros y que también desde algún lugar, Señor, se unen para esta oración. Ahora, mi amado Dios, yo te pido, bendiga, Señor, la vida de cada uno de los que se van a unir en este lugar. Aquellos que se van a anotar para esta oración, Señor, yo te ruego que los bendigas. Bendice la vida de mis hermanas, bendice la vida de mis hermanos.
sea tu nombre glorificado en la vida de ellos. Padre, yo te ruego ahora, mi Señor amado, que también, Señor, tengas misericordia de la vida de este varón Alejandro. Ayúdalo. Él es hijo de nuestra hermana Edith, Señor, y él necesita la salud. Sálvalo, Señor, restáuralo, pero también cambia su corazón. Que él conozca, Señor, tu palabra y que sepa, Señor, que tú eres el único que le puede restaurar, que le puede dar vida y que le puede devolver la salud. Ahora, Padre, te ruego en esta mañana, bendigas el corazón de cada uno de mis hermanos para que la palabra caiga en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Génesis esta mañana. Esta mañana quiero compartir un pasaje que a mí me gusta mucho en lo personal, ¿verdad? Cuando lo leo siempre me produce gozo este pasaje, ¿verdad? Como cada uno de la Escritura, pero hay pasajes que nos gustan personalmente, ¿verdad? Después de estas cosas, capítulo 15 de Génesis esta mañana. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora las estrellas y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y ahí será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Amén. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Esa tierra te daré. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por los hermanos que estamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar esta mañana, ¿verdad? Fíjese que a mí me llama la atención la vida de Abraham, ¿verdad? Un hombre que Dios llama, viviendo en una tierra donde había tanta idolatría, tanto paganismo. Dios llama a Abraham y lo saca de la tierra de Ur, de los caldeos, para hacer de él una nación victoriosa, una nación grande y poderosa. Desde que Dios llamó a Abraham, Dios le prometió que haría de él una nación diferente a las demás naciones de la tierra. Dios lo llamó con ese propósito, lo sacó y lo trajo, ¿verdad? Para hacer de él una nación grande, en la cual serían bendecidas todas las familias de la tierra. Eso es lo que le dice Dios.
Pero ha pasado el tiempo y Abraham no tiene prole, Abraham no tiene familia, y pasado el tiempo parece que Abraham está un poquito desesperado. Su hijo, su sobrino Lot, se ha ido para Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Venía con él y decide después irse para allá, pero en este tiempo que estamos hablando, Abraham enfrenta a 5 reyes, ¿verdad?, que habían llevado cautivo a su sobrino de Abraham, una confederación de 5 reyes poderosos, ¿verdad?, y que se habían llevado cautivo a su sobrino Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra. Y me llama la atención porque fueron 5 reyes que Abraham derrotó. O sea que imagínate el ejército que Abraham tenía en su casa, con sus criados, con su gente. Él derrota a esos 5 reyes. Y después de que los derrota, parece que cuando Dios nos llama, yo quiero hacer hincapié en esto, porque cuando Dios nos llama de repente y suceden cosas que están fuera de nuestro alcance, de repente pensamos, como que nos entra la duda, ¿será que yo le sirvo a Dios? ¿Será que así como soy imperfecto le puedo servir a Dios? Eso pasa en muchos de nosotros, cuando somos llamados a hacer algo y de repente hacemos cosas que no tienen que ver con lo espiritual. En el caso de Abraham, por ejemplo, fue a derrotar a 5 reyes que habían tomado cautivo a su sobrino Lot, y lo rescató, lo trajo otra vez, trajo riquezas. El rey de Sodoma le quiere recompensar, pero Abraham no acepta esas riquezas, no acepta la recompensa del rey de Sodoma. Y entonces cuando Abraham, ¿verdad?, porque esto también lo tiene que aprender la gente, que los hombres de Dios no podemos tomar cualquier ofrenda que se ofrezca. A veces la gente piensa, los hombres de Dios de hoy en día son más mercenarios que guiados por Dios. Pero cuando alguien es guiado por Dios, sabe que hasta para tomar una ofrenda tiene que consultar a Dios. Tiene que saber cuándo. Abraham, Dios le dijo, no tomen la ofrenda del rey de Sodoma, y no la tomó. Era un hombre guiado por Dios. Esto me recuerda a aquella ocasión que estuve en Tlaxcala hace mucho tiempo ya atrás. Yo fui a predicar a una iglesia de Tlaxcala, y estando compartiendo la palabra, llegué, terminé de predicar, y cuando terminé de predicar, me dice el Señor, no tomes la ofrenda de ellos. Y yo me paré en el púlpito y le dije, hoy, hermanos, escúchenme bien, esto es raro, pero hoy dice el Señor que yo no puedo tomar la ofrenda de ustedes, así que no tomaré ni un peso de ustedes, no voy a tomar nada de ustedes. Y el hermano Jorge, que estaba ahí, tomó unas monedas, las levantó y las dejó caer, y dijo, así dice el Señor, esto será en perjuicio de ustedes, dijo. Si este hombre no tomó hoy la ofrenda, el Señor dice así, vendrán calamidades a tu casa. Y empezó a dejar caer las monedas. Y lo que tú ambicionas será tu ruina, le dijo. Era mover de Dios poderoso que hubo ahí. De esas cosas que uno quisiera que pasaran todos los días, pero solo pasan cuando Dios quiere. Amén. Entonces uno entiende que cuando Abraham le dice al rey de Sodoma, no, yo no puedo tomar nada, Abraham estaba siendo guiado por Dios. Entonces Abraham toma, ha pasado el tiempo, ¿verdad? Y después, imagínate, después de una lucha, después de una pelea, aquí es donde Dios le vuelve a hablar a Abraham, para que Abraham no pierda el propósito al que Dios le ha llamado. A lo mejor usted esta mañana se levantó desanimado porque las cosas carnales desaniman. Y de repente usted dice, a lo mejor ayer tuve un pleito, hermano, pero quería pelear, pero me siento mal, tuve que discutir y me siento mal. Y yo le digo esto a la gente que ama a Dios, el Espíritu le redarguye cuando está mal. Los hombres y mujeres que amamos a Dios sabemos cuando nos estamos equivocando. Amén. Porque hay algo adentro de nosotros que nos dice, actuaste mal. Amén. Y entonces usted viene, ¿verdad?, hoy delante de Dios y dice, Señor, yo creo que yo no sirvo para esto. Yo creo que no sirvo, soy muy imperfecto. Fíjate que ayer tú me vistes que me peleé con el vecino y me sacó el carácter y yo no quería. ¿Me explico, hermano?
Entonces Abraham le habla al Señor y le vuelve a hablar después de derrotar al ejército de la confederación de 5 reyes, cuando más preocupado está por su seguridad. Él sabía que podía haber represalias de los enemigos. Había levantado una guerra contra 5 reyes, sabía que podían venir los enemigos otra vez. Y ahí es donde Dios le habla. La palabra de Dios viene a Abraham en visión. ¿Cómo viene la palabra de Dios a nosotros? A veces a través de la Biblia. Dios tiene muchas formas de hablar. A veces toma forma humana algún ángel, a veces viene a través de un predicador, a través de un profeta, pero la palabra de Dios vino a Abraham y le dice el Señor: no temas. Esa es la palabra que yo quiero que tú pongas en tu corazón esta mañana. No temas. Dios tiene propósitos para ti, Dios tiene planes para ti, pero el enemigo te hace sentir temores y te hace desconfiar y te hace dudar y te hace decir: oye, tú no sirves para eso. Piensa que hay gente mejor que tú. Moisés, Dios lo llamó desde la zarza, y cuando Moisés está frente a la zarza hablando con Dios, platicando con Dios, Moisés decía: no, es que yo no soy hombre de fácil palabra. Y alguien me dijo a mí: pastor, es que Moisés era tartamudo. Le dije: no, está cerrado. Lee el libro de los Hechos. Y cuando Esteban habla de Moisés, dice que Moisés era poderoso en palabra. Dale un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué era lo que le pasaba a Moisés? Lo que le pasaba a Moisés es que Moisés decía: comparado yo con el faraón, yo no sirvo para hablar. Ese hombre tiene más capacidad que yo. Ese hombre es más grande que yo. Ese hombre es el gobernante. Ese hombre tiene autoridad, sabe mandar a su ejército. ¿Cuántas virtudes le dio Moisés al faraón? Pero es que decía yo no sirvo para este trabajo. Pero Dios le dice a Moisés: yo estoy contigo. Dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso, Señor. Y déjeme decirle que Abraham expresa sus dudas con sinceridad. Señor Jehová, ¿qué me darás? Oiga el estado de ánimo de Abraham, ¿verdad? ¿Qué me darás? ¿Qué me darás? Aquí quizás la promesa que Dios le había hecho era cierta, pero le parecía que no había avance, porque nosotros esperamos, muchos de nosotros los que estamos aquí, esperamos que si Dios nos habla se cumpla al otro día lo que Dios nos dijo. Y a veces han pasado años. Dios le habló a Isaías 500 años antes de que naciera el Salvador del mundo. Así que Dios no tiene prisa, Él es eterno. Amén. Él dijo: yo te voy a cumplir una promesa. No nos dijo cuándo. ¿Me explico, hermano? A veces nosotros nos desesperamos y estamos desesperados, preocupados, y decimos: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser? Dios sabrá cómo lo hará. Expresa Abraham: ¿qué me darás? ¿Verdad? La única cosa que yo he anhelado es tener un hijo, no la tengo, y me has dado muchas cosas, prometes darme más, pero lo que yo quiero no lo tengo. Dijiste que me vas a dar un hijo, y no nos damos cuenta que Dios nos está bendiciendo de otra forma, ¿verdad? Pero hay algo que Abraham quería, y Abraham está pidiendo: Señor, dame ese hijo, no me has dado prole. En lugar de quedarse con sus dudas, Abraham las expresa, ¿verdad? Y déjeme decirle una cosa, que un pastor decía que hay diferencia en una duda que niega la promesa de Dios y una que desea ver cumplida esa promesa. Eso dijo un pastor. Hay diferencia. Hay dudas que niegan la promesa de Dios, pero hay dudas que dicen: ¿hasta cuándo, Señor? Ya quiero ver la mano tuya. Ya quiero ver la promesa tuya cumplir. Y es que Abraham quería esa promesa cumplida, que Dios le fortaleciera su fe y la promesa se cumpliera. Dios empieza a aclarar las dudas de Abraham, reafirmando su promesa. Le dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Cuando Dios nos habla, hermano, pensamos que sus promesas se cumplirán inmediatamente, pero Dios le dice: Abraham, no te heredará yo te estoy diciendo, te estoy dando mi palabra. Ahora, yo le pregunto a usted que me está oyendo, ¿a
Usted que me mira por el Facebook, ¿cuántas promesas no le ha hecho Dios a usted? Amén, amén. ¿Cuántas veces Dios no le ha hablado? Amén. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos no las recibimos porque no las creemos. Nos está costando trabajo. Ahora, hay un método que Dios le enseña a Abraham, ¿verdad? Para que él pudiera confiar en esas promesas que él le ha hecho. Dios le dice a Abraham, a ver, Abraham, ven para acá. Es que no he visto nada, le dice el Señor. Empieza a mirar las estrellas del cielo. Y Abraham empieza a mirar las estrellas del cielo. Y el Señor le dice, cuéntalas ahora. Y Abraham cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, son muchas. Así será tu descendencia. Amén, amén. ¿Sabe qué es lo que nos ha pasado a nosotros? No hemos empezado a mirar con los ojos de la fe. Nos ha costado aprender a mirar con los ojos de la fe. Es cierto que hay cosas naturales y que no podemos evadir la naturaleza. La vida del creyente es una vida de equilibrio, porque también tenemos que estar conscientes que estamos en la tierra. No podemos visualizar cosas que no existen. ¿Me explico, hermano? Pero también tenemos que entender que la vida del creyente no solamente es carnalidad, también vivimos en el Espíritu. Esto es lo más difícil. Dale un aplauso, Señor. Empezar a creer. ¿Sabes qué, Señor? Tú me has dicho que me vas a dar esto. Yo lo empiezo a creer y empieza usted a abrazar esa promesa y empieza a decir, esto tú lo has prometido, tú lo has dicho, y empieza a mirar con los ojos de la fe. Qué difícil nos hace mirar con los ojos de la fe. Amén, Señor, amén. yo veo unas estrellas. Pero Dios le dice, en cada estrella mira el rostro de uno de tus hijos. Ahora, esto yo lo aprendí, no por el Dr. Cho, que escribió por ahí La Cuarta Dimensión, un libro muy bueno, muy interesante. Lo aprendí desde el día que me convertí, porque mi madre decía que ella no sabía leer, ella aprendió a leer porque el Señor le enseñó a leer. Pero ella decía, hijo, cuando tú estabas jugando baraja, cuando tú estabas tomando, yo no veía a mi hijo tomando, yo miraba a un hijo regenerado. Así decía ella. Yo miraba a un hijo transformado. Amén. Y mis ojos carnales me decían, no puede ser, mira cómo está, mira cómo es, pero yo miraba a un hijo transformado. Y cuando un predicador joven entraba a la iglesia y venía y compartía la palabra, yo decía, así va a compartir la palabra mi hijo. Y oraba y le decía, Señor, visualizo yo a mi hijo transformado. No lo veo como lo veo. Y siempre recuerdo que ella decía, había un muchacho que se convirtió en aquellos días y decía a mi mamá, si ese muchacho se convirtió, yo siempre lo veía con una playera atravesada, dice. Y llegaba con una playera así, sin camisa, con una playera atravesada, con un cigarro en la mano y una cerveza. Y su mamá oró y Dios lo transformó. Yo decía, si Dios cambió a aquel, ¿por qué no va a cambiar a mi hijo? Amén, Es amén. que uno tiene que empezar a ver y llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Dale un aplauso, Señor. ¿Cuánto nos cuesta llamar las cosas que no son